Vamos a compartir la palabra de Dios. Miren, a veces una sola persona hace una gran diferencia. O hace algo tan sobresaliente que se recuerda eso para siempre. La semana pasada nuestra nación celebró el aniversario de su independencia. Yo digo nuestra nación porque yo soy americano, la nación de los americanos, ¿verdad? Americano de juramento, porque soy dominicano de pura cepa con una unción cubana de mis padres, pero ustedes saben, 249 años atrás. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es la persona que más identificamos con la independencia de este país? Por favor, no digan Donald Trump. Yo creo que todos dijeran, ¿quién es este? George Washington. Un hombre, ¿verdad? ¿Cuántos? Uno. Ciertamente muchos fueron héroes de este conflicto, pero George Washington siempre será considerado el padre de la patria por ser el general que luchó y ganó las batallas más importantes, las principales de la Guerra de Independencia, y por ser el primer presidente también de nuestra nación. Y algo de George Washington aquí que se los digo, él insistió, él no quería ser presidente, insistió ser presidente siempre y cuando se estableciera claramente que él no iba a ser rey. Y por eso en nuestra Constitución el presidente puede ser presidente por ¿cuántos términos? 2. Y se acabó, ¿verdad? Porque no queríamos otro rey. Luchamos para quitarnos uno, él no quería ser rey. Hay otro hombre muy famoso también, muy reconocido, uno que ciertamente puede ser considerado un padre también, pero hay algo por lo cual es reconocido que no lo hace tan famoso en una buena manera. Y eso por lo cual es reconocido nos afecta a todos. ¿Quién es? Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró, ¿qué? La muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Porque ¿cuántos pecaron? Todos pecaron. Ese hombre es Adán. Es el primer hombre de la raza humana, el padre de esta, si quisiéramos describirlo así. Pero también es el primer hombre en pecar. Y ese pecado ha tenido consecuencias por toda la historia. Y hago un paréntesis aquí para declarar que Eva también pecó, ¿verdad que sí? Y pecó primero. Pero note lo interesante que es el acto de Adán al cual la Escritura apunta para la entrada del pecado al mundo. Y sin profundizar mucho hoy en esta idea, tomémosla solamente como una advertencia clara para nosotros los hombres y especialmente para los esposos y los padres. Entendemos que cada persona es responsable de sus propias acciones, ¿verdad que sí? Pero el hombre, al tener una posición única en el hogar como cabeza del mismo, también, yo creo, tiene una responsabilidad única. Y yo diría doble. Un hombre pecó, toda la humanidad ha sufrido el resultado. Muerte física y muerte espiritual eterna. Pero Dios, diga pero Dios conmigo. Pero Dios no se da por vencido nunca. Miren cómo sigue este pasaje que vamos a leer hoy, que está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Vamos a leer juntos lo que la palabra de Dios dice, empezando con el 12 otra vez. ¿Por medio de cuántos hombres? Un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.
Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones, todas las tuyas y todas las mías. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. ¿Quién? Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. En lo que atañe a la ley, lo que tiene que ver con la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿A fin de qué? Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esta es la palabra de Dios. A veces yo pienso, si yo llego a hablar con Adán en algún día en el futuro, yo tengo 2 o 3 cositas que decirle, ¿verdad que sí? ¿Usted también? En verdad que la decisión que tomaron Eva y Adán ese día ha causado muchos dolores de cabezas a toda la humanidad. Y yo le preguntaría, oye Eva, ¿y qué es lo que tú estabas pensando? Y quizá le preguntaría a Adán, ¿y tú? ¿A dónde dejaste el cerebro ese día? Si no hubiese sido por ti, las cosas fueran muy diferentes hoy. Y quizás algunos pensarían que es injusto que por el error de uno o de ellos dos, todos tengamos que pagar los platos rotos. Pero notemos lo que dice al final del verso 12 otra vez. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Aún antes de que Dios diera la ley, ya el pecado existía en la humanidad. La ley sirvió solo para señalar el pecado, no resolver el problema que éste causa. Y la muerte ya reinaba en la humanidad antes, diga antes conmigo, antes que la ley fuese dada. Yo quiero que entendamos qué es muerte aquí, porque la Biblia describe 2 tipos de muerte y ambas son causadas por el pecado. Así que présteme atención. Primero está la muerte física. Adán y Eva fueron creados para no morir. ¿Usted puede creer eso? Para no envejecer. Nunca les iban a doler las rodillas. Nunca se le iba a caer el pelo, aunque esto es moda, esto no es por... Pero pecaron. Y el pecado trajo a la humanidad la muerte física, el envejecer, el morir. Pero hay otra muerte que se habla en la Biblia, la segunda muerte, y esta es muerte espiritual. Escúchame.
Y es a esta que este pasaje se refiere. Esta es la muerte que conocemos, escúchame, como la eterna separación de la presencia benéfica de Dios. En otras palabras, Dios está en todos los sitios, ¿sí o no? Pero el infierno es un sitio donde la presencia de Dios no es para bien. Y nosotros creemos firmemente que no es solamente un estado, sino un sitio. Nosotros creemos que el infierno es un lugar. Aunque algunos enseñan otras cosas. Algunos dicen que es la extinción del ser humano. O sea, cuando mueres y mueres sin Cristo, simplemente dejas de existir. Otros abogan que al final de un tiempo Dios va a perdonar a todo el mundo. Que Dios va a decidir, ¿sabes qué? Yo voy a resolver esto, voy a perdonar a todos los que están en el infierno también. Todo el mundo va a vivir felizmente. Algunos lo niegan completamente. Dicen, un Dios tan bueno y tan misericordioso no tiene que permitir o condenar a nadie a un infierno. Mis queridos, nos guste el tema del infierno o no. Yo no voy a predicar del infierno, pero nos guste el tema del infierno o no. La Biblia habla de un castigo eterno y consciente para aquel que no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador mientras está de este lado de la vida. Y este problema se lo debemos al pecado introducido en el mundo por un hombre, Adán. Así que un hombre, un pecado, un resultado. Un hombre, Adán, un pecado, la desobediencia, un resultado, muerte física y muerte espiritual. Y este pasaje que leímos dice que esta muerte reina, o sea, tiene poder, tiene autoridad, tiene potestad sobre la humanidad. Nadie se escapa de la muerte física, excepto dos hombres hasta ahora, ¿verdad? En la historia que Dios lo ha decidido llevárselos sin que mueran físicamente. Y nadie se escapa de la muerte espiritual tampoco. La semana pasada y hoy cantamos y hablamos de ser verdaderamente libres. Y ahora yo creo que ustedes pueden entender claramente de qué es que somos libertados. El pecado trae consigo muerte espiritual. Y nosotros no podemos por nuestra propia cuenta liberarnos de esa muerte. Y esa muerte reina en este mundo. Qué triste, ¿verdad? Pero el versículo 15 empieza con un pero. Diga pero conmigo. Ay, no, pero ese es un pero de una simple palabrita, ¿verdad? Una conjetura. Yo lo busqué en la gramática. ¿Qué es pero? Una conjetura adversa. Aprendan gramática, que eso es lindo. Pero cargada con un significado y una esperanza. Miren lo que dice el verso 15 otra vez. Pero la transgresión de Adán no puede compararse ¿con qué? Con la gracia de Dios. Pues si por una transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Así que hay otro hombre, hay un regalo y hay otro resultado. Usted dice, gloria a Dios en este día. Hay otro hombre, Jesús. Hay un regalo, la gracia y el don de justicia. Y hay otro resultado, la justificación. Mis queridos, esto parece ser una simple frase, ¿verdad? La justificación. Y si lo vemos así, pues lo es, una simple frase. Leemos esta expresión, ustedes dijeron amén hace unos momentos atrás. Pero es tan simple esto. ¿Qué quiere decir ser justificado? Miren, la justificación es un acto de índole legal, judicial, en términos divinos. ¿Están conmigo? Donde la justicia de Dios es satisfecha en su totalidad. Esta justicia, escuchen, de un Dios que es perfecto, requiere un sacrificio
perfecto también, de aquel que necesita ser justificado. Tú y yo necesitamos ser justificados. Y citamos a Pablo ya. Por tanto, todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Y están destituidos de la gracia de Dios. Así que todos necesitamos ser justificados si queremos recibir su don de gracia salvadora. Pero hay que satisfacer la justicia de Dios. Y ningún ser humano lo puede hacer, porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos pecado. Y yo quiero hacer una pausa aquí para que tú entiendas esto. La situación del ser humano sin justificación es horrible. Usted solamente tiene que ver las noticias. El ser humano no solamente es esclavo del pecado, no solamente está destituido, separado, privado de la gracia de Dios, pero también está condenado a una separación eterna de Dios, lo que ya nosotros describimos como el infierno. Pero hay otro hombre que no es Adán. Ese otro hombre es Jesús. Jesús es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, tomando forma de ser humano y descendiendo a este mundo para hacer el perfecto sacrificio que Dios requería para que su justicia fuese satisfecha. ¿Están conmigo? El escritor a los Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin muerte no hay perdón. Alguien tiene que pagar el precio. ¿Tú estás conmigo? Y tú no puedes pagar. Por tanto, estás condenado a una muerte eterna. Pero hay otro hombre. Hay otro hombre. Su nombre es Jesús. Y su regalo, un don de gracia de parte de Dios. Y lo que Él hizo, ser el perfecto sacrificio que Dios requería para que su justicia fuese satisfecha. Y por eso nosotros podemos ser justificados en el día de hoy. Qué increíble regalo de parte de Dios hacia nosotros. Porque en vez de dejarnos en nuestra condición de condenados, envió a su Hijo Jesús a pagar el precio, el alto precio de nuestra justificación. ¿Tú le das gracias a Dios conmigo? Por eso mi verso favorito en toda la Biblia, lo citamos hace unos momentos atrás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando yo todavía era un pecador, Cristo murió por mí. Cuando no lo merecía, Cristo murió por mí. Otro hombre no es Adán. Un regalo, gracia y un resultado muy diferente. La justificación de aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Mi querido, no menosprecies este regalo. No menosprecies esta gracia que Dios te ha dado. Esto no es un regalito. Esto no es un wow, qué bueno es Dios. Esto es una transacción legal, divina, la cual balancea al Dios y al ser humano. El ser humano por un lado, pecador y capaz. Por el otro, Jesús, perfectamente y totalmente capaz de cumplir el requisito. Si por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro Jesús ha entrado la gracia y la justificación. Dios no se ha dado por vencido. Usted dice amén conmigo. Para tú ser verdaderamente libre, como dijimos la semana pasada, tú tienes que ser justificado. Y para ser justificado, tienes que aceptar el regalo que Dios te ha hecho a través de Jesús. ¿Aceptas la gracia de Dios hoy? ¿Te aferras con todas tus fuerzas a ese salvavidas que Él te ha enviado? Sin Él
mueres. Y mueres eternamente. Nosotros somos, mis queridos, condenados por uno, pero justificados por otro. ¿Usted le da gracias a Dios en el día de hoy? Llevo 2 semanas consecutivas predicando temas pesados. ¿Usted siente el peso? Yo espero que sí. Estamos hablando de vida o muerte aquí, no de pajaritos preñados. No estamos hablando de George Washington. Estamos hablando de libertad del pecado que reina en esta humanidad para muerte. Estamos hablando de que sin esto tú estás condenado para el resto de tu vida. Y no lo digo yo. No lo digo yo. Porque esto no es popular, ¿verdad que no? Yo pudiera predicar aquí de las 7 claves para la felicidad. Y ustedes saldrían aquí felices hoy. Yo pudiera predicar de las 3 claves para un matrimonio bonito. Y ustedes salieran de aquí, algunos felices, otros listos para decirle a su cónyuge, mira lo que el pastor te dijo. Todo lo que dijo era para ti. Pero yo quiero hablarte de un hombre por cuyo pecado todos somos condenados. Y de otro hombre que por su regalo todos podemos ser justificados. Un hombre Adán, otro hombre Jesús. 2 acciones bien diferentes, ¿verdad? 2 resultados bien diferentes también. En uno somos condenados, en el otro somos justificados. 2 hombres en la historia, 2 verdades doctrinales. Nosotros hemos hablado de doctrina fuerte aquí hoy. ¿Sabía usted de eso? A mí me encanta la doctrina. Pero ¿qué de tú y de mí y de nosotros? ¿Qué hacemos con esto que hemos escuchado hoy? ¿Cómo nos movemos de la doctrina a la práctica? Y yo quisiera ilustrarles algo, quizás, que nos va a ayudar a responder esta pregunta. ¿Cómo yo muevo de doctrina que he escuchado hoy a práctica? Mis padres y nosotros 5 muchachos llegamos a este país en el 1966. Llegamos a Nueva York. Éramos completamente inocentes a las realidades que se vivían en esa ciudad y en este país en ese tiempo. Algunos de ustedes ni vivos estaban, pero la tensión racial en este país era palpable, aunque nosotros no nos dábamos cuenta porque estábamos cruditos, acabados de llegar. Lo que sí no fue fácil para nosotros, y lo experimentamos bien pronto, fue la transición escolar, ¿verdad? Mi hermano mayor dejó la escuela en el 10º grado, la high school, no siguió, porque no entendía nada. Y allá en aquel tiempo no habían, ¿cuántos programas hay hoy de bilingüe que te enseñan en español? Hay un sinnúmero de programas hoy día, si tú llegas, ¿verdad? Donde tratan de hacer esa transición contigo. Y a veces no te transicionan nada, te dejan hablando español nada más y nunca aprendes inglés. Pero está bien, en aquel entonces no había nada de eso y él se frustró. Y se fue de la escuela, aunque después hizo su equivalencia y después terminó siendo ingeniero. Así que no era porque no era inteligente, que no aguantaba. Mis 2 hermanas mayores, yo no sé cómo sobrevivieron en el high school. Mi hermanita menor tenía 5 años y yo de 9. Sobrevivimos ese primer año, yo digo, por la misericordia de Dios, mostrada en una persona. Diga uno conmigo. Una maestra joven que decidió de su propia voluntad, usando su propio tiempo y su propio dinero, darnos clases de inglés a mi hermanita y a mí. Después que terminaba el día escolar, ella nos llevaba a su salón y nos daba 1 hora de clases de inglés. Y después nos llevaba a la casa en su carro. Yo no recuerdo su nombre, pero Dios sabe quién es. Y yo espero que le haya dado su justa recompensa, ¿verdad? Porque una persona puede hacer una gran diferencia. Pero nosotros nos mudamos ese verano y comenzamos en otra escuela. Y mi hermanita y yo perdimos nuestro ángel guardián, si queremos decirlo así.
Y para mí comenzó un tiempo difícil, porque Dios me premió, porque la maestra que me tocó en el 5º grado era especial. Era una mujer alta, blanca, tenía el pelo medio rojizo y no era una buena persona. No me trataba bien. Lo que yo hacía, mis trabajos escolares eran buenos, pero todo lo que yo hacía como persona, a ella le caía mal. La cogió conmigo, como dice la gente, ¿verdad? Me criticaba públicamente al frente. Ustedes saben lo que eso quiere decir para un niño de 10, 11 años, ¿verdad? Me criticaba, corregía, criticaba mi acento. Me hablaba en una manera despectiva. Y con solamente 10 años yo me di cuenta que esto no estaba bien. Y comencé a frustrarme. Y comencé a responderle. Quizás no muy bien tampoco. Y of course, naturalmente esto causó que la cosa se mejorara. No, empeoró hasta el punto que ella envió una carta a la casa diciendo que la situación era grave y que peligraba que yo fuese al 6º grado. Y yo ardía de rabia. Mis padres se preocuparon, ¿verdad? Si usted recibe una nota así en su casa. Y mi papá era un hombre recto, fuerte de carácter y duro en la manera de corregir. Así que él me sentó al frente de él y yo empecé a temblar. Sin decir nada, sacó su Biblia y yo dije, esto sí se va a poner mal ahora. Pero mi viejo fue sabio. Yo creo que él entendía por lo que yo estaba pasando en todos nosotros. Y en vez de castigarme, me dijo, Saelo, recuérdense que la única persona que me puede llamar a mí Saelo es mi padre. Me dijo, Saelo, quiero leerte unos versos. Y abrió su Biblia y leyó en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, los primeros 2 versos. Y dice así: las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. El corazón del sabio busca el bien, pero el necio busca el mal. Y me lo explicó. Y me dijo, no hagas apestar tu testimonio como cristiano. No respondas a sus acciones con las tuyas parecidas. Tú tienes que ser diferente. Busca el bien. Se me quedó grabada en la mente la frase, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Yo no recuerdo mucho más después de eso, excepto que yo decidí a mi manera no permitir que mi testimonio apestara. Y sí, pasé el curso con honores. Y ni me acuerdo del nombre de esta mujer. Que Dios le dé a ella su justa recompensa también, ¿verdad que sí? ¿Y qué quiero decirle yo con esto? Miren, tú y yo, personas, individuos, diga uno conmigo, uno, como fueron Adán y Jesús, nosotros podemos hacer una gran diferencia en nuestra propia vida. Nuestro comportamiento puede ser uno que sea de honra y de gloria a Dios, o uno que traiga vergüenza, que apeste. Puede ser uno que beneficia y bendice a muchos, o traiga tristeza. Y pensando en este contraste, yo quiero que leamos los últimos 2 versos que están en este pasaje, el capítulo 5, verso 20. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara ¿qué? La transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia, a fin de que
así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mis queridos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ese debe ser nuestro lema en el día de hoy. Donde abunde el pecado, ¿qué debe abundar en mí? La gracia. ¿Qué debe sobreabundar en mí? La gracia. Lo más fácil en el mundo es responder de igual manera. Y el pecado aumenta, porque la ley solamente señala la transgresión, no la resuelve. Mi papá pudo haber ido a la escuela, ¿verdad que sí? Él pudo haber pedido hablar con un supervisor. ¿Eso hubiese arreglado la situación? Yo creo que no. Yo creo que en aquel entonces la hubiese empeorado. Pero nosotros podemos regir nuestras vidas entonces por la ley, por nuestra propia ley. O nosotros podemos ser personas donde sobreabunda la gracia. La ley humana, los sistemas humanos solo sirven para aumentar la transgresión. Solo sirven para señalarla. Pero nosotros podemos ser diferentes, ¿sí o no? Nosotros podemos hacer lo correcto según la gracia, no la ley. Porque donde abunda el pecado, ¿qué? Sobreabunda la gracia. Adán, Jesús, tú, yo, nosotros podemos hacer una gran diferencia. George Washington hizo una gran diferencia en este país, ¿verdad que sí? Y Adán hizo una gran y marcada diferencia en la historia del ser humano. Pero Jesús, diga Jesús conmigo. Jesús ha hecho la diferencia más grande que un hombre pueda hacer. Él ha cambiado la condenación y la muerte en justificación y vida eterna. Porque somos condenados por uno, ¿pero qué? Justificados por otro. Ahora, tú y yo no somos Adán, ¿verdad que no? O Eva, aunque somos seres humanos igual que ellos. Tú y yo definitivamente no somos Jesús o otro Jesús, aunque sí podemos seguir su modelo, ¿verdad que sí? Pero tú y yo podemos tomar la decisión hoy de que será la gracia lo que reina en nuestras vidas y no los sistemas humanos de justicia, los cuales fallan en su encomienda y solo traen ¿qué? Muerte. Si Dios a través de Jesús nos ha dado este increíble e inmerecido regalo de gracia que nos justifica, yo te pregunto hoy, ¿lo vas a rechazar? Si lo has aceptado, si confiesas a Jesús como Señor y Salvador, ¿vas a vivir una vida que no refleja eso? ¿Vamos a vivir nuestras vidas según la ley, según nuestra propia justicia, según nuestra manera de ver las cosas, las cuales solo traen muerte? O tú y yo podemos ser agentes de bendición, ¿verdad que sí? Agentes de bendición para nuestros seres queridos, para la iglesia, para la comunidad que nos rodea. Una persona puede hacer la diferencia para muchos. Yo quiero orar contigo en este día. Porque tú no puedes hacer nada de esto si no fuera por Jesús. Así que no te estoy dando un punto al final para animarte. Esto no es un discurso motivacional. Ve por ahí y que abunde la gracia en ti. ¿Sabes qué? Si Cristo no es tu Señor y Salvador, esto no puede suceder. Yo te estoy diciendo hoy, tú tienes que confesar a Jesús
como el Señor y el Salvador de tu vida. Y entonces la gracia puede sobreabundar. Si no, la Biblia es clara. La ley solamente te señala tu pecado para que la transgresión crezca. Mientras más leyes hay, más violadores de leyes hay, ¿verdad que sí? La ley no bendice, la ley señala. Pero Jesús pagó el precio de tu pecado y del mío, para que pudiésemos hoy decir que por un hombre fuimos condenados y después todos pecamos, pero por otro hombre todos pueden ser justificados en el día de hoy. Vamos a orar. Señor, yo dejo a ti lo que solo te toca a ti. Yo no puedo convencer a nadie. Yo no puedo salvar a nadie. Nuestra iglesia no salva a nadie, ni convence. Nosotros predicamos. Nosotros compartimos las verdades que encontramos en esta palabra tuya. Y tú, oh Dios, te encargas del resto. Pero hay cosas que sí están en nuestras manos. Hoy tenemos una oferta de salvación, de gracia, un regalo. Quizás hay alguien aquí que nunca ha confesado que Jesús es su Señor y su Salvador. Este regalo es para esa persona hoy. Y quizás aquí habemos otros que decimos, sí, yo he confesado que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y entonces Jesús me dice, pues que sobreabunde la gracia en tu vida. Oh Dios eterno, salva en el día de hoy. Oh Dios eterno, transforma en el día de hoy. Gracias, Señor, por un regalo divino en la persona de Jesús. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén y amén. Ponte de pie conmigo.